Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Pedro y voy a hablaros de la nueva Ley de Formación Profesional, para que aprendáis precisamente un poco sobre el contexto de esta normativa que se está aplicando ya en las aulas y donde se imparte precisamente esta formación profesional. La nueva Ley de Formación Profesional en España, aprobada en 2022, conocida como Ley Orgánica 3/2022 del 31 de marzo, surge como una respuesta a varias necesidades clave en el sistema educativo y en el mercado laboral. Algunas de las razones principales serían la modernización del sistema de FP. La FP en España tenía una estructura rígida y menos adaptada a la evolución del mercado de trabajo. La nueva ley precisamente busca integrar mejor la formación con las necesidades empresariales y tecnológicas actuales. Otra de las opciones también es la respuesta a la demanda del mercado laboral. Se estima que más del 50% de los empleos en la próxima década requerirán cualificaciones intermedias, propias de la FP. Las empresas necesitan personal más cualificado en sectores clave como digitalización, sanidad, energías renovables y logística. Otra cuestión también sería reducir el desempleo juvenil. España tiene una de las tasas de paro juvenil más altas de la Unión Europea. La FP se refuerza como una vía efectiva de empleabilidad, con formación más práctica y adaptada al mundo laboral. También la flexibilización del aprendizaje. Se crea un sistema único de FP que unifica la FP inicial y la formación para el empleo. Se introducen microformaciones y certificaciones parciales acumulables, permitiendo a los estudiantes y trabajadores formarse de manera más flexible. Por supuesto, el refuerzo de la FP dual es otra de las cuestiones a tener en cuenta. Todas las titulaciones de FP tendrán un componente de formación en empresas, con más presencia de la FP dual. Se establecen dos modalidades de FP dual, la general, al menos un 25% de formación en la empresa, y la intensiva, más del 35%. También el mayor reconocimiento y homologación internacional. Se busca alinear la FP española con los estándares europeos y facilitar la movilidad de los titulados. Se impulsan titulaciones bilingües y competencias digitales. Esto nos lleva a hablar también de la opción de la digitalización y la sostenibilidad, otro de los motivos. Se introducen nuevas competencias en digitalización, inteligencia artificial y sostenibilidad para adaptar la formación a los retos actuales. En resumen, una nueva ley de FP nace para hacer la formación un poco más flexible, adaptada al empleo real y con mayor reconocimiento, asegurando así que los estudiantes tengan mejores oportunidades laborales. La ley de FP anterior a la actual era la Ley Orgánica 5/2002 de las cualificaciones y de la formación profesional, junto con la regulación establecida en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, conocida como LOE, modificada posteriormente por la LOMCE en 2013 y la LOMLOE en 2020, actualmente vigente. Este marco regulaba tanto la FP inicial, la que se estudia en institutos y centros de FP, como la FP para el empleo, la que está destinada a trabajadores y desempleados. Hasta hace poco, la formación profesional en España estaba dividida en dos mundos separados, la FP educativa, que se impartía en institutos y centros de formación, y la FP para el empleo, destinada a trabajadores y a desempleados. Cada una tenía su propio sistema, sus normas y sus títulos, lo que a menudo complicaba el acceso a la formación y su reconocimiento en el mundo laboral. Con la llegada de la nueva ley de FP, la que ya hemos comentado, Ley Orgánica 3/2022, el sistema ha dado un giro radical para adaptarse mejor a las necesidades del mercado de trabajo y a las demandas de los propios estudiantes y profesionales. Ahora, en lugar de dos caminos independientes, se ha creado un sistema único y flexible que permite a cualquier persona, independientemente de su situación, aprender y avanzar en su formación de manera más sencilla y progresiva. Una de las grandes transformaciones ha sido la implantación obligatoria de la formación profesional dual. Antes, esta modalidad en la que los alumnos combinaban estudios con formación en empresas era opcional y poco extendida. Ahora, todas las titulaciones incluyen esta parte práctica. Además, el sistema de enseñanza ha evolucionado para ser más accesible y personalizado. Se han creado 5 niveles formativos, desde pequeñas microformaciones hasta cursos avanzados de especialización, lo que permite que cualquier persona pueda ir adquiriendo competencias a su propio ritmo, sin necesidad de completar un ciclo formativo completo de golpe.
También se ha facilitado el reconocimiento de la experiencia laboral, de modo que aquellos que han aprendido un oficio trabajando puedan obtener un título oficial sin empezar desde cero. Otro punto clave es la apuesta por la digitalización y la sostenibilidad. La nueva FP incorpora conocimientos en inteligencia artificial, ciberseguridad, energías renovables y transformación digital, preparándose para los empleos del futuro. Además, se está impulsando la enseñanza en otros idiomas para que los títulos sean más reconocidos fuera de España y se facilita así la movilidad laboral en Europa. En definitiva, una nueva ley que no solo moderniza la FP, sino que la convierte en una opción más atractiva y eficaz para garantizar empleo y crecimiento profesional. Se trata de una formación pensada para conectar mejor la formación con la realidad del mercado laboral, asegurando que los estudiantes salgan mejor preparados para un mundo en constante cambio. La formación profesional dual es un modelo educativo en el que los estudiantes combinan el aprendizaje en el centro de formación con una estancia formativa en empresas. ¿Esto qué significa? Pues significa que no solo estudian en las aulas, sino que también adquieren experiencia práctica en un entorno real de trabajo. Este modelo busca reducir la brecha entre la teoría y la práctica, asegurando que los alumnos desarrollen las competencias profesionales que realmente demanda el mercado laboral. Con la nueva ley de FP, la FP Dual pasa a ser obligatoria en todas las titulaciones de FP, lo que significa que todos los alumnos realizarán parte de su formación en empresas. Existen dos modalidades: la FP Dual general. La formación en la empresa representa entre un 25% y un 35% del total de horas del ciclo formativo y la empresa colabora en la formación, pero el alumno no tiene contrato laboral. Se centra en ofrecer una experiencia formativa dentro del entorno de trabajo. Por otro lado, tenemos la FP Dual intensiva. En este caso, la formación en la empresa supone más del 35% del total del ciclo formativo. El estudiante firmaría un contrato de formación y recibe una remuneración. La empresa tiene un mayor grado de implicación en la enseñanza del alumno. Algunas ventajas de la FP Dual son que mejora la empleabilidad para su experiencia práctica en una empresa, que el aprendizaje se da en un entorno real, que se aumenta el contacto con las empresas e incluso dando la posibilidad de que se celebre un contrato de formación, por ejemplo, en la modalidad intensiva. Se pueden adaptar a las necesidades del sector, entre otras cuestiones. Por supuesto, cualquier estudiante que curse un ciclo formativo de grado básico, medio o superior puede acceder a la FP Dual, ya que ahora es una parte obligatoria de la formación. Sin embargo, las condiciones y el tipo de colaboración con la empresa dependerán de la modalidad de FP Dual en la que se inscriba. No podemos dejar de lado la existencia de algunos desafíos que aún deben resolverse de esta propuesta de la FP Dual. Algunos de estos serían la falta de empresas colaboradoras por algunos sectores, la desigualdad entre comunidades autónomas y los sectores, la falta de remuneración en la FP Dual general. Recuerda que en la general los alumnos no reciben salario, ya que no hay un contrato con la empresa como sí ocurre con la modalidad intensiva, la variabilidad en la calidad de la formación en empresas, no todas las empresas se implican de la misma forma, los problemas de conciliación entre estudios y trabajo, como puede ser una cuestión agotadora para algunos alumnos y generarle problemas de organización, entre otras muchas limitaciones. A pesar de todo esto, y sin duda, la FP Dual es una de las grandes apuestas de la nueva ley de FP en España. Con esta reforma, la formación profesional se vuelve más práctica y enfocada al empleo, ofreciendo a los estudiantes una manera efectiva de prepararse para el mundo laboral con una experiencia real. Y en cuanto a lo que nos atañe, también a los docentes de esta etapa, ¿cómo afecta esta nueva ley a la programación de las unidades didácticas en FP? Por supuesto, el cambio de normativa no solo ha afectado a la estructura de los ciclos formativos, sino también la forma en la que los docentes deben diseñar sus unidades didácticas, poniendo el foco en la empleabilidad, la digitalización y la experiencia en empresas. Hasta ahora, la programación didáctica en FP seguía un esquema bastante tradicional, con una combinación de teoría y práctica dentro del aula. Aunque sabemos que muchos y muchas docentes ya comenzaban a utilizar metodologías más innovadoras en sus clases, pero con la llegada de esta nueva ley, la FP Dual se convierte en una pieza clave del aprendizaje, lo que significa que cualquier unidad didáctica debe tener en cuenta que los alumnos van a aprender en entornos reales.
Por lo tanto, el profesor ya no es solo el encargado de transmitir conocimientos en clase, sino que también debe coordinarse con las empresas para garantizar que los estudiantes estén preparados para desenvolverse en el mundo laboral desde el primer día. Además, la enseñanza deja de ser completamente lineal. Ahora, la FP se organiza en 5 niveles formativos, desde pequeñas acreditaciones de competencias hasta ciclos completos, lo que permite que los estudiantes puedan aprender de manera más modular. Esto obliga a los docentes a diseñar unidades didácticas más flexibles con objetivos que permitan que a los alumnos obtener certificaciones parciales y seguir avanzando en su formación a su propio ritmo. Otro de los grandes cambios en el enfoque es la digitalización y la innovación educativa. Las unidades didácticas ya no pueden basarse únicamente en apuntes y ejercicios tradicionales. Ahora es necesario integrar herramientas digitales, simulaciones y metodologías activas como, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, ABP. Un estudiante de administración, por ejemplo, no solo debe aprender teoría sobre gestión documental, sino también trabajar con plataformas digitales utilizadas actualmente en las empresas. Pero quizás el cambio más significativo sea el modo en el que se evalúa el aprendizaje. Ya no basta con medir cuánto sabe el alumno sobre un tema, sino cómo aplica esos conocimientos en un entorno de trabajo real. Las rúbricas de evaluación deben incluir aspectos como la autonomía, la resolución de problemas o la capacidad de adaptación a la empresa. Además, la ley fomenta el reconocimiento de la experiencia profesional previa, por lo que la programación didáctica también debe contemplar formas de evaluar a aquellos estudiantes que ya han adquirido competencias en su vida laboral. En definitiva, la nueva FP exige que los docentes dejen atrás los modelos tradicionales de enseñanza y diseñen unidades didácticas más prácticas, flexibles y orientadas a la empleabilidad. Ya no se trata solo de impartir conocimientos, sino de preparar a los alumnos para desenvolverse en un mundo laboral cambiante, donde la formación nunca se detiene y la experiencia es tan valiosa como el aprendizaje en el aula. Esperamos que toda esta información sobre esta nueva legislación os haya servido de ayuda, tanto para la preparación de vuestras futuras programaciones didácticas como para aprender más sobre la normativa que ya se está aplicando en nuestras aulas. Recordad que en Formación Carpe Diem disponemos de una amplia oferta de cursos de formación continua acreditados por universidades en la categoría de docencia y educación en nuestra web, para que sigáis adquiriendo conocimientos trasladables al aula, que os conviertan en el mejor profesor o la mejor profesora que podáis ser. Hasta pronto.